saludarnos. Quienes puedan encender su cámara, por favor, a ver, háganlo, si están en la posibilidad, para un poquito mirarnos, al menos al empezar esta sesión. Buen día, a ver, vamos a Norma Lourdes, a ver, por favor, si puede encender. Buen día Mari de Debbie. Buen día. ¿Cómo está, ¿Cómo profesora está? Norma? Buen día. Aquí nomás, Un gusto. esperando, no se escuchaba nada. Apenas entró, no sé cuántas veces entró y salió. Estaba Así medio es. mal el sistema aquí en Cobija, parece. Sí, sí. Bueno, buen día. ¿Cómo está, Buen Mari? día. Está su micrófono apagado. ¿Quiere saludarnos? Buen día. Buenos días, Licen. ¿Cómo está? Buen día. Ahí estamos, bien, gracias. Bien, bienvenida, bienvenida. Johnny Choque. Buen día. Margarita está también. Buen día. Víctor Hugo, Buen buen día, día. licenciada. Buenos días a todos los colegas que están aquí presentes en la reunión. Buen día, buen día. Víctor Hugo, buen día. Buen día, un saludo a usted, a todos los colegas. Igualmente, buen día, bienvenido. Heidi, buen día. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días. Buen día, ¿dónde estás? ¿En Cobija? ¿En qué parte de Pando? Domingo, hoy en Cobija, para ya lista para la votación. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. Buen día. ¿Quién más está? José, buen día. Querido gobernador, ¿cómo está? Buen día. Apreciados colegas, buen día. Aquí pendiente, pues. Buen día. Bien, buen, listo para votación también, ¿no ve? Correcto, correcto. Bueno, buen día a todos, a todas. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con esta sesión. Hoy vamos a tocar un tema bien importante que un poquito vamos a recordar que hemos hecho en nuestro diseño andragógico una planificación de un proceso de aprendizaje pensando en todas las modalidades, ¿no? En la modalidad presencial, semipresencial, distancia, virtual. Igual generamos procesos de aprendizaje. Entonces, pensando en nuestros participantes, hemos trabajado en una temática y ello hemos ido planteando a partir de con qué actividades iniciamos, ¿no? Un proceso de aprendizaje a partir de la práctica, el momento importante de recoger conocimientos, etcétera. Luego, y ahora estamos entrando a qué hacemos, con qué actividades planteamos, desafiamos a los estudiantes participantes para que puedan hacer una teoría en aquella temática, en aquel contenido que le posibilitamos para su aprendizaje, que le sugerimos para su aprendizaje. Entonces, ese momento de la teoría. Bueno, a ver, permítanme compartir la pantalla. Voy a compartirles. ¿Me van a decir si se está viendo, por favor? Hola, ¿se ve la presentación? Sí, licenciado, se ve. Muy Sí, bien. se ve. Bueno, Se también ve. me van a avisar si se escucha bien lo que estoy hablando o necesito hablar un poquito más fuerte, ¿ya? Por favor, me avisan nomás, me Se dicen nomás. escucha. Se Muy escucha bien. bien. Bueno, entonces miren, estamos en la unidad 2, estamos ya camino a ir consolidando nuestro texto guía. Para ello les recuerdo, trabajado con unas sesiones iniciales, todo lo que ha sido el planteamiento de nuestro tema,
en nuestro texto guía, nuestra temática. Luego hemos trabajado los créditos que debe tener este texto guía, nuestra presentación o introducción, nuestro objetivo holístico, y también hemos avanzado en qué actividades planteamos en nuestro texto guía para iniciar con la práctica, el momento metodológico de la práctica, el inicio del proceso de aprendizaje. Y hoy estamos entrando entonces, esto estamos hablando, aquí para recordarles un poquito les estoy mostrando este esquema. En este que está con círculo, la segunda parte, hemos planteado actividades para la práctica. Ahora, en el inciso B, estamos planteando actividades para la teoría, es decir, y el contenido de nuestro texto guía. Luego, pues, seguiremos con actividades para el momento de la valoración y, finalmente, actividades para el momento de la producción o la aplicación de los aprendizajes. Entonces, estamos en este momento de hacer reflexión, hacer teoría con nuestros participantes o con nuestros estudiantes. Bueno, entonces, vamos a empezar con una actividad que también tiene que ver con la práctica de ustedes, de cada uno de ustedes como docentes, como facilitadores. La pregunta es, ¿cómo iniciamos la teorización? ¿Qué actividad planteamos para iniciar una reflexión teórica? ¿Qué pasos seguimos o damos? Entonces, ahí doy la palabra a quienes quieren compartirnos de su experiencia de manera bien concretita. 1, 2, 3 pasos. A ver, ¿cómo inician cuando están trabajando con sus participantes la teorización? Adelante, a ver quién quiere empezar. Hoy invitamos a ver, profe Norma, cómo usted hace con sus participantes, qué actividades les plantea para que se haga la teoría o se teorice en torno a la temática que les plantea usted. Bueno, dependiendo del tema, ¿no? Por ejemplo, yo si voy a avanzar la parte del replanteo, los primeros pasos que damos para darles la teoría es primeramente dar una definición de qué es el replanteo. Si el replanteo es esto, tenemos que utilizar los planos, se les va aclarando la idea, ¿no? Como segundo paso tendría que ser los tipos de herramientas y materiales que se van a utilizar para esa actividad, para llevarla a la práctica. Y por último sería la forma de cómo se lo va, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el replanteo, hacemos lo que se llama la triangulación, o llegamos a tener la parte de la nivelación del terreno para que ellos puedan llegar a hacerlo nuevamente. A partir de la replanteo, ellos van a poder obtener la capacidad de realizar la excavación para cimientos. Entonces, mediante eso necesitamos planos, necesitamos interpretar el plano, ver qué nos está diciendo el plano. Entonces, yo pienso que la teorización es una parte muy importante en nuestros participantes, ya que eso les va a dar una pauta a qué pasos van a seguir en la práctica. Esa es mi metodología, no sé si está correcta, pero he tenido muy buenos resultados con participantes. Bien, a ver, entonces un poquito recogiendo lo que dice la profesora Norma, ¿no? Nos comparte que para la teoría de esa temática que desarrolla en su trabajo con los participantes, hace una conceptualización. Luego habla también de los tipos de herramientas que supone el trabajo en esa área y también finalmente habla de la nivelación del terreno, ¿no? Seguramente se trata de una temática productiva o agropecuaria, ¿verdad, profesora Norma? Somos construcción civil. Construcción civil. Perfecto. Sí, yo soy docente de construcción civil, entonces nosotros empezamos a partir desde donde empezamos a hacer, digamos, un planteamiento, un trabajo, sea el que sea. Entonces nosotros replanteamos.
No replanteamos en forma agrícola, sino replanteamos en función a un plano que se nos va a dar, y por eso los estudiantes tienen que ser capaces de interpretar esas rayas que vienen en los planos para ellos poder realizar un replanteo. Por eso lo primero es, para mí, es conceptualizar las definiciones exactas, o sea, ¿a qué nos referimos cuando nosotros le estamos solicitando que realicen un replanteo, por decir, de una vivienda o de algo más grande, ¿no? Entonces, para eso yo pienso que la conceptualización es la primera parte en la teoría para que ellos puedan llevarlo a la práctica. Yo lo hago de esa forma. He tenido muy buenos resultados. Mis estudiantes no tienen dificultad de poder interpretar planos, el que sea el que les den, y pueden ponerlo o plasmarlo en terreno. Entonces, muy bien. Gracias, profesora. No, a ver, a Víctor Hugo. Víctor Hugo, buen día. ¿Cómo usted trabaja con sus participantes para hacer la teoría, para hacer la teorización? Víctor Hugo, buen día. A ver, mientras Víctor Hugo piensa un poquito, Johnny Choque, buen día. ¿Cómo está, profe? Hola, hola, profesor Johnny, ¿está presente? Carlos Salazar, buen día. Buenos días, Licen, ¿cómo están? Buenos días, colegas. ¿Cómo está? Buen día. ¿De qué centro es usted? De Jorge Vargas Mendoña, Licen, Monteagudo. Qué bueno. Gusto, Bien, de Licen. Monteagudo. Usted, a ver, la pregunta es qué pasos da para generar la parte de la teoría, el momento de la teoría con los participantes. Bueno, Licen, yo soy el de la Casa de Electricidad. Bueno, lo primero, al momento de concientizar, que se llama la teoría, voy haciendo complementación, digamos, ¿no? En base al contenido, especificando, digamos, los procedimientos, ya, ¿no? De tener la forma, digamos, ¿no? Y el conocimiento de cómo debemos ir tomando en cuenta la elaboración, digamos, ¿no? De elementos o circuitos eléctricos, digamos, ¿no? En base a las recomendaciones que yo les doy, para tener la precaución, digamos, no tener dificultades al momento de realizarlo la práctica, ¿no? En base a eso, tener conocimientos de las simbologías o los elementos que complementan, digamos, un circuito eléctrico. En base a eso, ya los chicos van recabando concientización y lo elaboran de esa manera, dicen, lo que es la de electricidad. Eso, Lice. Gracias, Carlos. Entonces, si rememoramos un poquito lo que nos ha compartido, dice, le damos la teoría, es decir, la parte teórica sobre la temática de electricidad, se complementa, ¿no? Se complementa un poco más en un diálogo sobre esa temática, sobre ese contenido, se dan recomendaciones en aplicación de seguramente esos procedimientos para el tema de la electricidad, ¿no? Y de esa manera se genera la parte de la teorización, ¿verdad? Sí, en base a eso le dicen a ellos, ya una vez que yo se los explico eso en la pizarra, esos los dibujos, el esquema, digamos, de los circuitos, y les explico, digamos, de cómo tienen que elaborar, hacer los procedimientos paso a paso, digamos, ¿no? Para que ellos los realicen de la mejor manera, para que así, digamos, no tengan problema y al mismo tiempo tengan un éxito, digamos, ¿no? En su práctica o circuitos dados que yo los doy, digamos, ¿no? Para que ellos así, digamos, en base a eso ya ellos ya tienen ya más precaución para poderlos realizar prácticas en base a la... Muchas gracias. Entonces, dos experiencias ya, una que es en construcción civil y otra en electricidad. Son complementarios, pero seguramente son experiencias diferentes. A ver, Sí, bienvenido. muchas gracias, José. ¿Perdón?
Sí, Licen, es complementario. Muchas gracias, Licen. Saludos a los Gracias, colegas. gracias, gracias. Elmer, profesor Elmer, buen día, acaba de llegar, ¿cómo está? Estamos trabajando, compartiendo experiencias de cómo hacemos, cómo iniciamos, cómo generamos la teoría con nuestros participantes, cómo hacemos la teorización, qué pasos damos. A ver usted cómo trabaja en su centro. Hola, hola, profesor Elmer. A ver, damos la palabra a profesora Mari Zárate. Buen día. Creo que vamos a pedir que las siguientes sesiones estemos con la cámara encendida porque no vaya a ser que entran al aula y se van a la elección, a la votación, a la chacra, a la cocina, están haciendo deporte y creo que no nos escuchan. Buen día, Norma. Ya está Norma, perfecto. Mari. Johnny Choque. Dígame, estoy aquí, Usted, escuchándolo. claro, usted está bien presente, ya sabemos. Buen día. Lo estamos Sí, yo preguntando quería al profesor. perdón, yo quería acoplar con el compañero de Monteagudo, creo que es, ¿no? Ya, Los dos estamos casados, como se dice, construcción civil y electricidad. Ahora, porque en construcción civil tenemos una parte donde es la parte sanitaria, agua potable y electricidad. Entonces estamos complementarios. Él tiene que enseñar, digamos, él enseña cómo colocar los puntos, los sockets, todo eso, ¿no? Tienen simbologías en el plano. Entonces, mediante esas perfecto. simbologías yo también doy una teorización para que ellos puedan interpretar futuros planos que se les den, ¿no? Porque no siempre va a ser de una vivienda, puede ser de algo más grande. Entonces, por eso yo digo que, como él dice, estamos fusionados los dos. Los dos Qué usamos bueno. casi las mismas interpretaciones en cuanto a simbologías. Así toma ser. Estoy Gracias, gracias. presente, por si acaso. Sí, profe, un gusto, profe. Soy de la Universidad de Monteo, Carlos Salazar, profe, un gusto. Qué Como bien, está qué diciendo, bien. profe, es complementario, ¿no? Civil y electricidad van juntos casi, digamos, ¿no? En los temas de complementación de trabajos y así que va relacionado, dicen, lo que es electricidad y construcción civil, de las cuales se va, digamos, ¿no? Definiendo en base a la coordinación con Bien. civil y eléctrica, ¿no? Para hacer las referencias, ubicación de Bueno, muchas puntos, gracias. Gracias, ¿no? profe Carlos. A ver, entonces ya han Perfecto. despertado ya o se desmayaron con la temática, pero no nos responde el profesor Elmer. Johnny tampoco. A ver, Johnny. Heidi, buen día. Buenos días, Adolfo. Mil disculpas. No sé Una la verdad qué pregunta, pasa con el profe Johnny. una pregunta. Algo pasa, pero creo que los profes ponen entran, se conectan y se van. No, Adolfo, lo que pasa es que acá sabes que la señal es pésima y muchos de nuestros profes, bueno, efectivamente algunos están en Cobija, otros están en Puerto Rico, en Filadelfia, entonces la verdad que la señal acá no es nada buena y con lo que ha estado lloviendo, Cierto, sé que no cierto. es una
Ajá. No es una excusa, ¿no? Pero no te preocupes, voy a conversar con cada uno de ellos. Solamente como te digo que a veces el internet nos juega Sí, sí, mal. sí. Mil Sí, 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 disculpas. conozco. Hay que irse al este, donde el mercado al frente hay un internet con conexión de servicio brasilero, ese es bien rápido. Sí, no, creo que voy a No, es tener verdad. que nos vayamos a tomar de paso un cafecito y estar Eso, en eso. grupo. Ya, pero la siguiente vez hay que tratar de arreglar ese temita, ¿no ve? Bueno, sí Sí, se entiende, así es la situación en Pando, bien difícil la comunicación. Bien, entonces seguiremos, ya hemos compartido un poquito la experiencia que eh, nos han comunicado los colegas. Creo que así es la situación en la parte técnica, como verán, a veces se complementan las áreas, las especialidades, pero lo importante es también compartir, ¿no? Es decir, sería bueno que, por ejemplo, las dos especialidades en electricidad y construcción puedan compartir esas experiencias, dado que enriquece el trabajo, ¿no? No solamente de los docentes, sino del área misma, de la especialidad. Bueno, entonces seguimos. Eh, Ahora vamos a comentar respecto a cómo estamos entendiendo la teoría, entonces, cómo deberíamos comprender la teoría, ¿no? Desde esas experiencias que se dan en el espacio del aula, en el espacio de aprendizaje, sea cual sea, en las diferentes especialidades técnicas, ¿no? Este es un texto de un educador popular, Saúl Leitz se llama, interesante, el que nos dice primero, como verán en la imagen, nos dice que no hay teoría sin práctica, tampoco hay práctica sin teoría, ¿no? Esa dialéctica siempre tiene que estar presente en la práctica del facilitador, ¿no? En su percepción de lo que es el aprendizaje, tenemos que estar, incluso metodológicamente hablando, siempre tenemos que pensar, estar conscientes de que no hacemos teoría solamente en la abstracción, sino desde la práctica, ¿no? Con la práctica. Y tampoco podemos quedarnos solo en la práctica, si no generamos procesos de teorización. Entonces, eso nos comparte Leis, pero nos dice esto más, ¿no? ¿Qué es la teoría? La teoría es un proceso ordenado. Entonces, por eso les he preguntado qué pasos dan para a provocar la teoría, la teorización con sus participantes, ¿no? Y entonces hemos escuchado las experiencias. Dicen, damos definiciones, conceptos, luego hablamos de los tipos, las características, etcétera, de la temática, y en algún caso se da recomendaciones también, ¿no? Entonces son pasos, pero miren, dice, Saúl Leitz nos dice, pero no hay que quedarnos en ese proceso solo ordenado, no hay que contentarnos con que damos información ordenada, sino más bien tenemos que tratar de profundizar, llegar a la totalidad de esa realidad, ¿no? De esa temática. Si es posible, escudriñar, profundizar, ¿no? ¿En qué consiste aquello que les estamos enseñando a los participantes? Es decir, si estamos hablando de electricidad, de construcción, es bueno dar los conceptos, tipos, clasificación, cuidados, etcétera, etcétera, todo lo que supone esa especialidad, ¿no? Sin embargo, Leitz nos dice, pero no hay que quedarse ahí, sino tenemos que también posibilitar una mirada crítica y creadora de esa temática. Es decir, tenemos que desarrollar procesos, espacios que permita que el participante mire críticamente esa temática. Entonces, tres cosas ya nos dicen, ¿no? Uno, hay que entrar a la profundización de esa temática, hay que darle toda la información posible, ¿no? De toda la totalidad de esa temática, pero hay que desarrollar procesos críticos sobre esa información que le estamos dando, ¿no? Y hay otra cosa más, desarrollar la capacidad de pensar con nuestra propia cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que además de darle información, además de provocarle
el criterio crítico respecto a esa información que le estamos dando, hay que hacerle pensar por su propia persona, ¿no? Por su propia cabeza. Entonces, ¿qué sería si pensamos en pasos, ¿no? Dar información, plantear preguntas que permita cuestionarse al participante sobre si esa información es útil, cómo va a utilizarlo en su práctica, de dónde viene esa información, cómo puede servirle esa información, ¿no? En su práctica profesional, en su práctica personal, en su práctica comunitaria, pero además, ¿cuál es el criterio que tiene él respecto a esa información? ¿Cuál es su propio criterio? ¿Cuál es la posición que toma frente a esa información que le estamos dando, a ese contenido que le estamos dando, ¿no? Entonces, nos resume Leis, dice, no se trata de transmitir, la teoría no se trata de transmitir conocimiento solamente, información solamente, sino de producirlo con los aportes de nuestra propia reflexión. Entonces, mire, ya estamos pasando a un concepto un poquito más interesante, ¿no? La teoría también es construir conocimiento, Entonces, no es dar solo información, ¿no? Entonces, tenemos que construir conocimiento con nuestros participantes, recogiendo su experiencia, su criterio, generando posicionamientos críticos, ¿no? Siendo críticos, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece este planteamiento de cómo se tendría que mirar la teoría? A ver, alguien, profe Margarita, a ver usted, Bueno, ¿qué le parece esta manera de definir la teoría? Sí, licenciado y colegas presentes, evidentemente la teoría es el momento, ¿no? Del abordaje a la reflexión de un texto referido al tema, ¿no? Que podemos buscar estrategias que pueden ser como un diálogo del análisis de ese texto, la reflexión. Y bueno, en mi caso, en las áreas que he trabajado siempre, ¿no? Yo soy más humanística, no trabajo mucho como soy directora, ¿no? Con el área técnica, pero siempre en la parte de la teorización he acabado con una plenaria, ¿no? De análisis, donde los estudiantes exponen los contenidos y analizan los textos, ¿no? Que se le da, bueno, yo busco la estrategia de la rejilla, ¿no? Trabajan en grupos, ¿no? Y de esa manera podemos desarrollar el contenido Muy bien. referente a una Gracias. temática. Gracias. Seguimos entonces un poquito compartiéndoles más cosas respecto a el momento de la teoría, ¿no? Y otra pregunta que hay que hacerse es entonces, ¿cómo podemos generar este momento de la teoría? Es decir, ¿cómo podemos provocar la teorización? Hay estas 5 preguntas que creo que hay que luego aplicarlas, las podemos también discutir, analizar. 1, tendremos que tener claro qué conocer, ¿no? Es decir, nosotros tendremos que, como facilitadores, hacer un trabajo de definir qué conocimiento es importante. Eso en la educación de adultos es un principio bien fundamental, ¿no? El participante, el adulto joven, dice que va a un centro porque necesita conocer algo, es decir, ya tiene una necesidad de conocimiento. No es como el niño, ¿no? El niño le ofrecemos qué conocimientos son necesarios para él, pero en este caso el adulto más bien ya sabe qué necesita, es decir, va por una necesidad, ¿no? De formarse, necesidad personal, familiar, etcétera, resolver ciertos problemas. Entonces, el qué conocer es importante, ¿no? Saber qué conocimientos ofrecer. Y el cómo conocer también, ¿no? Esos son los pasos que ahorita estamos hablando, ¿no? Y el para qué conocer también, es decir, nosotros como facilitadores tenemos que estar conscientes de para qué estamos ofreciendo ese conocimiento, ¿no? Y a favor de qué y de quién se va a conocer. Eso también es importante. Por eso las preguntas de Leis, ¿no? Que nos dice, no hay que quedarse en la superficialidad, sino estar conscientes de aquel conocimiento que estamos ofreciendo, ¿no? Como facilitadores. ¿Contra qué y contra quién conocer? Eso es importante también, ¿no? Es decir, ¿puede un conocimiento ser útil
pero también puede ser perjudicial, ¿no? No solamente para la persona, sino para el entorno, para la comunidad, para la sociedad, para el mundo, etcétera, ¿no? Hay conocimientos que no siempre son útiles, ¿no? Hay conocimientos que pueden perjudicar. Entonces, estar conscientes de ello es importante en el momento de hacer teoría. Bueno, un poquito más, otras cositas que este autor Leitz nos comparte acerca de la teoría es lo siguiente, ¿no? Que la producción del conocimiento, es decir, la teoría, dice que no es de manera individual, ¿no? No es de manera individual, sino es colectiva. ¿A través de qué? Del intercambio, el diálogo y la reflexión, ¿no? Eso como nos decía Margarita, ¿no? Margarita nos dice, tratamos de organizar grupos para intercambiar conocimientos, reflexionar en torno a la temática que estamos ofreciendo. Entonces, eso es importante. El conocimiento nunca es individual. El conocimiento siempre se da en un diálogo, ¿no? No siempre de criterios iguales. Entonces, el conocimiento también tiene que llegar a la contradicción, tiene que provocar la contradicción. ¿Por qué? Porque en la diversidad de sociedades, personas que hay, también tiene que haber diversidad de criterios, diversidad de conocimientos, ¿no? Entonces, tiene que haber contradicciones. No siempre puede un conocimiento, todos en torno a un conocimiento estar de acuerdo, ¿no? Sino compartimos algo, llegamos a un consenso, pero también tenemos criterios diferentes. Entonces, si provocamos eso en el diálogo con los estudiantes, los participantes, que hay información que la podemos compartir, pero también tenemos que generar momentos de posicionamientos críticos en la que vamos a encontrar contradicciones, ¿no? Eso es importante. Entonces, no es solo dar información, sino más bien provocar esto que estamos hablando, ¿no? Finalmente, podemos resumir que este momento del aprendizaje, la teoría, implica lo siguiente: hay que superar lo superficial, ¿no? Lo aparente, para entrar a los elementos más esenciales de la teoría, de esa temática que teóricamente podemos abordar. Entonces, si hacemos eso, tenemos que pensar en actividades que nos permita esto, ¿no? Que pasemos de la superficialidad, ¿no? Entremos a lo esencial, a lo más importante de ese contenido, de esa temática que estamos planteando a nuestros participantes. Luego, hay que situar los hechos dentro de un contexto o una estructura global. Es decir, la temática que le estamos ofreciendo para la reflexión teórica no es aislado, no se da en un contexto solo local, sino es un fenómeno global, ¿no? Es un fenómeno, es un hecho que se vive en diferentes contextos, ¿no? Se dan de diferente manera, pero finalmente se dan también en los diferentes procesos, contextos de vida, diferentes contextos situacionales, ¿no? Luego, hay a lo que decíamos, ¿no? Ver la dinámica, el movimiento de las contradicciones. Siempre va a haber eso, ¿no? Va a ser contradictorio. Un conocimiento, una teoría siempre tiene que generar posicionamientos contradictorios, ¿no? Preguntarse de qué se trata ese conocimiento, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Y cómo lo voy a usar? Eso es importante. Entonces, nuestras actividades en este momento de la teoría, yo sugeriría que vayan por esta sugerencia que le estamos haciendo. ¿De qué se trata ese conocimiento, esa temática, ese contenido? ¿Cómo funciona, ¿no? Las interrelaciones que tiene cada uno de los componentes de esa teoría, de ese contenido, ¿para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar, ¿no? Entonces, estos momentos son importantes que planteemos en nuestras actividades para hacer teoría. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? A ver, algunas opiniones respecto a esto que acabamos de hablar. A ver, profe Norma.
Profe Norma, Sí, estoy aquí. ¿qué le parece? ¿Qué dice? Bueno, yo pienso que sí es una forma muy buena de ver la teorización de la forma como lo dice el autor, ¿no? Pero hay a veces donde, digamos, por ejemplo, en mi caso personal de construcción civil, hay muy pocas cosas que podemos debatir. Lo único que tal vez podríamos debatir es algunos métodos o formas de construcción que tienen algunos que han aprendido de sus ancestros, digamos, ¿no? Porque después lo demás, todo está, como se dice, ya escrito, sacramentado, no se puede, digamos, la dosificación, utilización de fierros, cemento, arena, brita, entonces es medio difícil entrar a un debate. En el único momento en que yo podría entrar a un debate es, digamos, en sus experiencias que ellos han tenido en el momento de ellos realizar una obra o construir o que algunas anécdotas, pero después lo demás no es muy parecido a humanístico, porque en humanístico te da, digamos, a que uno pueda entrar en un debate, pero en la parte práctica es un poco difícil porque, como se dice, ya está todo escrito, no son fórmulas que no podemos nosotros poder cambiarlo, digamos, ¿no? O sea, la forma de una puerta en un plano, entonces no la podemos dibujar de otra forma. Me entiende, ¿no? O sea, A eso. Pero propósito de eso, después sí, yo estoy de acuerdo. profe Norma, a Dígame. propósito de eso le entiendo, pero no estoy tan de acuerdo. ¿Sabe por qué? Por lo siguiente. Mire, dice que en la formación técnica ese es uno de los errores que estamos cometiendo, no solamente en Bolivia, sino en varios contextos de aprendizaje en la formación técnica superior incluso, ¿no? En un país donde la educación técnica está bien avanzada, nos da la siguiente experiencia, nos dice que la formación técnica es más cotizada que las universidades, ¿no? El maestro de formación técnica y los institutos de formación técnica son más cotizados. ¿Por qué? Porque en esos institutos, más que enseñar a construir cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, una mesa. Ya aquí a ver cuántos tipos de mesas hay, digamos, ¿no? Diseños, ¿no? Hay estos tipos de mesas, redondo, ovalado, así, largo, ¿cómo vamos a decir? Cuadrado, horizontal un poquito más, qué sé yo, diferentes formas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Agarramos diseños y les enseñamos a los estudiantes, ¿no? Y bueno, el estudiante lo que hace es agarrar diseños, busca, incluso ya hay diseños miles, entonces agarra y replica, ¿no? Pero en estos espacios, en estos otros espacios, dice que les enseñan a crear más bien. Es decir, ellos son creadores de nuevos diseños, inventan nuevas formas de mesas, ¿no? Nuevas formas de casas, nuevas formas de instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, creo que es importante. Por eso, en este planteamiento de la teoría que estamos diciendo que hay que ser reflexivos, creo que hay que un poquito avanzar en ese tema, porque, como dice usted, cierto, en la técnica hay todo hecho, ¿no? Hay todo, está todo hecho, fórmulas, modelos, diseños, procedimientos, etcétera. Pero si repetimos, nos quedamos en eso, profe, creo que no vamos a avanzar en este otro criterio que dice que la teoría también tiene que generar reflexión, ¿no? Y que tiene que llevar a la creación, ¿no? ¿Por qué no podemos lograr que nuestros estudiantes creen nuevos modelos, nuevas formas de, por ejemplo, de lo que usted enseña, ¿no? Me dice que usted enseña construcción civil, ¿no? En construcción civil, por ejemplo, ¿por qué no un estudiante nos dice, ¿saben qué? Yo quiero plantearles una nueva estructura de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque esto he investigado y creo que esto puede dar aquí en Pando, ¿no? Otra manera de construir, ¿no? Etcétera. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Se puede, digamos, optar a nuevas ideas, por ejemplo, incluso hacer de botellas desechables que tenemos tanto aquí en Exacto. Cobija. Ajá.
Lo hemos puesto en práctica, incluso aquí tenemos el problema de las llantas de los autos, ¿no ven? Donde nosotros podemos hacer un muro de contención, se les enseña esa parte también, donde ellos pueden reutilizar materiales que supuestamente ya no están en uso, pero que como construcción nos puede servir. Yo no soy muy cerrada, digamos, yo soy muy abierta, digamos, a nuevos horizontes que ellos quieran, nuevas formas de querer mejorar, pero o sea, el defecto aquí, digamos, o sea, una de las debilidades, digamos, de nuestro departamento es que nosotros no contamos con muchos laboratorios. Usted sabe que si queremos innovar en construcción tenemos que tener laboratorios para nosotros poder certificar, por decir, si vamos a hacer otro tipo de ladrillo, entonces certificar que ese ladrillo va a tener esa duración, digamos, ¿no? O sea, va a ser capaz de aguantar o resistir las fuerzas internas y externas que va a tener ese material. Así es. Hay algunos, pero es un poco caro, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es utilizamos materiales reciclables, se les enseña a utilizar, no necesariamente tienen que ser cosas grandes, pero que sí pueden dar buen uso y muy buena resistencia. Entonces, sí, yo estoy muy abierta a eso y estoy muy de acuerdo en poder tratar de innovar. Entonces, ¿por qué le hice esta pregunta? Por lo siguiente, porque creo que es importante en la parte de técnica no solo, digamos, enseñar lo que ya existe, es decir, a replicar modelos, sino más bien a pensar nuevas alternativas, ¿no? A ser creativo al técnico que se está formando, a ser creativo, a innovar, a descubrir cosas nuevas, ¿no ve? Eso se llama la parte crítica que tiene que tener la formación en este momento de la teoría, ¿no? En Finlandia, ese es ese país que le estoy hablando, dice que inicialmente, por ejemplo, Finlandia, su economía estaba en base a la forestación, ¿no? ¿Por qué? Porque es rico en forestación. Entonces, su economía, el 90% de su economía se generaba por la forestación. Entonces, forestaban y construían de ahí cosas, pues, ¿no? Muebles, vendían para todo lo que se usa la madera, ¿no? Para todo, entonces era rico. Pero algún presidente y el modelo educativo ha cambiado y han dicho, no, esto más bien nos va a destruir a nosotros a lo largo, se va a terminar nuestros recursos y luego las nuevas generaciones, ¿de qué van a vivir? ¿No? Van a tener catástrofes naturales, ¿no? Como ahorita está ocurriendo en el mundo. Entonces han dicho, cambiaremos el modelo de enseñanza. ¿Cómo va a ser? En vez de que saquemos la madera y les enseñemos a hacer diferentes tipos de muebles, modelos, etcétera, cómo se fabrica, cómo se conserva la madera, etcétera, les enseñaremos a crear nuevas cosas. Entonces han cambiado y Finlandia a nivel mundial, su economía de qué vive? De las patentes, es decir, de los descubrimientos, ¿no? Ellos venden patentes, entonces hacen un nuevo descubrimiento, lo ofrecen. Y digamos que Estados Unidos al año, digamos, descubre 100 cosas, 100 patentes. Finlandia ofrece 300 descubrimientos anuales. Entonces, de eso su economía vive, ya no es de la madera. Entonces, fíjese cómo ha cambiado, ¿no? A eso me refiero, es decir, la teoría no tiene que ser solo para repetir cosas que existen, sino para provocar que los participantes reflexionen y piensen en nuevas alternativas, nuevas formas de hacer eso que están haciendo, ¿no? Nuevas instalaciones eléctricas, nuevas maneras de usar el material, descubrir nuevos materiales, igual en la construcción, descubrir nuevas alternativas para la región donde están, etc. Eso creo que lo hacen ustedes, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Bueno. Sí, Lisen, gracias por Carlos. Sí, Lisen, estoy escuchando atento al contenido y a la versión que está complementando usted. Vamos a ir igual teniendo en cuenta esa situación para así, digamos, ¿no? Motivar, incentivar, digamos, ¿no? De otra forma, ¿no? A lo que está comentando usted, Lisen, está bueno, muy buena, digamos, ¿no? La recomendación, Lisen, gracias. Gracias, Carlos. Miren, he puesto en la pantalla, profe Norma, profe Margarita, todos los que están atentos, he puesto en la pantalla este diseño metodológico que es recibido del trabajo de ustedes. No voy a decir de quién es,
y para la parte de la teorización, hemos dicho, ¿se ve, verdad? ¿Se está viendo? Sí, Licen, se ve. Voy a agrandar un poquito más para que veamos mejor. Entonces, aquí miren, en esta planificación, ¿no?, de cómo hacen la teoría, nos dicen lo siguiente, es para lo que es motores, ¿no? Motores de 2 y de 4 tiempos en la parte técnica. Actividad, investigación de distintos tipos de motores para su posterior evaluación y comparación de cuáles serán útiles para los participantes, ¿no? Eso es, tema motores de 2 y 4 tiempos. Procedimiento, esto es lo importante. Aquí estamos hablando, ¿no?, de cómo hacemos para generar teoría, ¿no?, sobre, en este caso, sobre los motores, ¿no?, tipos de motores. Procedimiento, dice, utilizaremos videos grabados, ¿no?, sobre el tema. Perfecto, se le va a poner un video para que mire a ver qué tipos de motores existen, de 4 tiempos, 2 tiempos, qué sé yo. Luego se le va a dar una fotocopia de texto, dice, ¿no? Seguramente que va a estar ahí descrito justamente esa teoría sobre los motores, ¿no? Para el contenido teórico del área realizaremos la impresión de un texto con los contenidos necesarios. Eso es lo que nos han puesto en la planificación. La pregunta es, ¿dónde está esto que estamos hablando? ¿En qué momento se está planteando que el participante reflexione, por ejemplo, sobre ese video que va a ver, ¿no? Si ese video que ha visto, la información que les hemos ofrecido, ¿cómo le va a servir a él? ¿Le sirve en su práctica, en su formación? ¿De dónde viene ese video? ¿Qué nos está mostrando ese video? ¿Quién ha hecho ese video? ¿Cuál es su objetivo del video? ¿No? La teoría igual del texto, ¿no? A ver, ¿de dónde viene ese texto? Esa teoría, ¿cómo nos va a servir? ¿Cómo podemos replantear esa teoría? ¿Cómo podemos incluso cuestionar esa teoría? ¿Cómo podemos plantear nuevas? Quizás al participante decirle, a ver, ¿qué piensas vos? ¿Habrá otra manera de entender esto de los motores? ¿Habrá otra teoría más avanzada? ¿Habrá otra forma de entender los motores de 4 y 2 tiempos? Etcétera. ¿Vemos en este diseño o falta eso? Profe Margarita, usted que está atenta. Sí, licenciado, evidentemente, ¿no? Este es de la carrera de mecánica. Y está faltando, ¿no?, el tema de la reflexión, pero si vemos abajo, en los cuales los participantes podrán observar esquemas e ilustraciones referentes a la temática, ¿no? Entonces, como estamos en tiempo de pandemia, entonces lo único que queda es enviarles estos videos para que ellos adquieran el conocimiento, ¿no? Y seguramente, bueno, yo me imagino, ¿no?, que el profesor va a poder, por eso ya acá tiene recursos, los celulares, el internet, y seguramente ahí es donde los alumnos van a poder hacer diálogo con el maestro, ¿no?, a través de consultas y todo aquello. O sea, ya viendo la realidad actual, ¿no? Qué bueno, pero entonces eso, profe, tiene que estar escrito aquí, tiene que estar escrito en el procedimiento. Es lo que así está como faltando, ¿no? Seguramente con el profe, porque no somos muy buenos podrán observar esquemas, todo eso, el alumno va a adquirir conocimiento a través de videos, ¿no? Y seguramente a través de la computadora. Eso, sí. Perfecto. Pero sería bien poner que mirará el video, entonces dirá, yo le mandaré estas preguntas. ¿Qué te parece el video? ¿Qué opinas sobre ese video? ¿Qué otros contenidos podríamos nosotros profundizar respecto al motor de 2 y 4 tiempos? ¿Conoces este tema? Etcétera, etcétera. O sea, podríamos poner en nuestro texto guía, tiene que ir eso, ¿no? Tiene que ir esas preguntas que hay que invitarle a la reflexión, tiene que invitarle a la reflexión al participante. Si solo le decimos, mira el video y nada más, entonces no estamos cumpliendo con esto que nos está diciendo de la teorización. Que la teorización no es solo darle información, sino es también invitarle a reflexionar, ¿no? Sí, evidentemente no está usted sabe que toda planificación es flexible.
hecho que si usted me envía un video, los participantes le van a llover con preguntas, ¿no? Y le va a causar curiosidad, y las dudas que tienen hecho en esta época así de pandemia surge. La verdad que no está aquí, ¿no? Pero si vamos a darnos cuenta, va a provocar. Ese es nuestro error a veces de los facilitadores. Pensamos muy bien, tenemos la experiencia, pero no le plasmamos aquí en nuestra planificación. Y si eso no le ponemos en la planificación, no le vamos a poner en nuestro texto guía, ¿no? Entonces, en algunas planificaciones, incluso tenemos que anotar qué vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué preguntas vamos a hacer? No, tenemos en la cabeza, pero no le ponemos en el plan, en el diseño. Y si no le ponemos en el diseño, entonces estas preguntas no van a estar presentes en nuestro texto guía, ¿no? Entonces, tiene que estar, tenemos que ponerlo hasta lo que vamos a preguntar y cómo vamos a sistematizar esas respuestas, cómo se va a sistematizar las respuestas, ¿no? Entonces, por eso... Mi sugerencia sería implementar a esta planificación, entonces, un Zoom, ¿no? Donde pueda haber diálogo entre los participantes. Sí. Reflexionando el video, porque la verdad, ahorita la planificación tenemos que basarnos en la realidad, ¿no ve? En la realidad, perfecto. El complemento sería eso, ¿no? Sí, pero ampliar un poquito este procedimiento, ¿no? Ampliar, mejorar, que los pasos estén más claros, ¿no? Paso 1, hago tal, le presento el video. Paso 2, le voy a hacer estas preguntas para que reflexione sobre el tema del video visto. Tercero, le voy a preguntar tal cosa. Cuarto, va a ocurrir tal situación. Eso tiene que estar presente aquí en el procedimiento, ¿verdad? Porque si no, es una planificación muy general. Así es. Gracias. Bueno, vamos a sugerir a los maestros. Eso. Y eso en el texto guía se va a traducir entonces en actividades, ¿verdad? En el texto guía, esto que estamos planificando se va a traducir en actividades. Entonces, esa es mi sugerencia, y ahora sí dejo de compartir y volvemos a la presentación que les estaba haciendo, pero antes también quiero mostrarles lo siguiente. Yo he tomado un ejemplo, ¿ya?, de otro texto, que no sé si hay aquí alguien que está en educación primaria de adultos, EPA, humanística. ¿Algún facilitador? No hay, ¿no? Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, entonces voy a tomar este ejemplo, he tomado este ejemplo. En 2018 hemos trabajado un texto, un módulo para la educación primaria, ¿no? Y este módulo era sobre la lucha y resistencia al colonialismo en Bolivia. Digamos, más allá del tema, lo que quiero mostrarles es esto que estamos hablando, de cómo se organiza, ¿no?, las actividades para lograr justamente la teorización, en este caso sobre el colonialismo y el surgimiento de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo empieza este texto, no? Presenta dos historias, dos narraciones. ¿De qué? De María, la vendedora. Dice aquí, organizamos a las participantes para dramatizar una de las dos siguientes narraciones, ¿no? María la vendedora y Mario el chofer. Cuenta un poco la historia y luego dice, la actividad siguiente es, posteriormente a la actuación, los estudiantes han actuado esa narración, representado la narración, nos sentamos en un círculo para dialogar y reflexionar con los participantes a partir de las siguientes preguntas. Aquí vienen las preguntas. ¿Cómo creen que sintieron Mario y María? ¿Por qué será que decir indio o chola se lo asume como insulto? ¿Reconocemos en nuestras vidas situaciones similares como la de Mario y de María? ¿Escuchamos frecuentemente este tipo de agresiones? ¿Qué opinamos? Miren, ¿qué opinamos sobre este tipo de situaciones? Entonces,
la actividad está cumpliendo con eso que hemos dicho, ¿no? Le da información, le pregunta qué es, finalmente dice, ¿qué opinas tú respecto a lo que es esta situación que se da, ¿no? El racismo y la discriminación. ¿Cuál es tu criterio, no? Entonces, en las actividades, pues, es importante eso, ¿no? Plantear las actividades en secuencia, ordenadamente, y también plantearse preguntas generadoras que lleven al debate, a la reflexión de los participantes sobre esa temática que le estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, les dejo este texto, está en el aula virtual, van a ver, en la plataforma, para que como ejemplo un poquito sobre las actividades, cómo debemos plantear las actividades y las preguntas para generar debates, reflexión, análisis sobre esa temática que le estamos ofreciendo, les dejo como ejemplo, ¿ya? Nada más, eso quería comentarles sobre ese material que van a encontrar. Bien, entonces volvemos a la presentación. ¿Se mira la presentación? ¿Estoy compartiendo? No se ve. Ahora sí, ¿no? Se ve. Ahora sí. Ahora sí se mira. Ahora sí. Bien, entonces les pedimos que con estas reflexiones sobre la teoría, lo que es la teoría, cómo se hace la teoría, con las experiencias que hemos escuchado de ustedes, ustedes vuelvan al diseño andragógico, el que les he mostrado como ejemplo, ¿no? Ese diseño que han trabajado, han pensado un poquito cómo van a plantear, cómo van a hacer la teoría en su texto guía. Entonces, revisen las actividades que han planteado para la teorización, ¿ya? Aplicando estos nuevos aspectos que hemos hablado hoy día, ya hemos reflexionado, ¿no? Si le falta preguntas, pónganle preguntas. Si en la actividad nos estamos quedando solo en una cosa, en dar información, pongan también actividades que permitan que el participante reflexione sobre ese contenido, dé su criterio sobre ese contenido, opine sobre ese contenido, tome un posicionamiento sobre ese contenido, ¿no? Entonces, se apropie de ese contenido. Entonces, de pensar su planificación y luego de hacer eso, ustedes plantean actividades para facilitar la teorización con sus estudiantes o participantes en su texto guía. Ya trabajan en su texto guía. Entonces, esta es la tarea, esta es la actividad de esta semana que esperamos que los vayan traduciendo, poniendo en sus textos guía. ¿Está clara la tarea? Profe Norma, ¿está claro? Saber usted que está atenta. ¿Lo ha comprendido, profesora Margarita? Sí, Lisen, está atenta. Bueno, perfecto. Entonces, ayúdennos en eso. Revisen sus diseños, ahí la parte de la teoría, las actividades, ajustenlos, mejórenlos, y luego eso, tradúzcanlos, plásmenlos en su texto guía, ¿no? Sus actividades para el momento de la teoría, ¿ya? Bueno, entonces, algo más quería compartirles, no voy a dejarlo así. Hemos trabajado en el aula, van a ver ustedes un material que es la guía metodológica. Les voy a compartir enseguida. Estos para los que quieran dar lectura, ¿no? Porque tiempo creo que no va a haber. Esa es la guía sobre la teorización o la teoría, el momento de la teoría, ¿ya? Están las actividades que acabamos de compartirles, ¿no? Para la práctica, un poco la reflexión también sobre qué es la teoría, cómo se hace la teoría, etcétera, qué tipo de actividades hay para hacer la teoría, para ayudar a la teorización. Y está la última actividad que les estamos pidiendo hacer hoy día, para que vayan incorporando en sus textos,
que es este, ¿no? Revisamos nuestro diseño y plasmamos esas actividades en nuestro texto guía, ¿ya? Con eso está cerrando esta guía, entonces tienen ahí el material. Y finalmente quería comentarles también lo siguiente. Hay un texto, a ver, ojalá quienes puedan acceder, no creo que sea difícil si entran al internet, van a buscar al Andrés Oppenheimer, han debido escuchar, el texto es Sálvese quien pueda, se llama, ¿ya? Y ahí habla un poquito de lo siguiente, dice el futuro del trabajo en la era de la automatización. La automatización tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sobre todo de la informática, ¿no? Eso está desplazando muchos oficios, muchos trabajos, muchos empleos, ¿no? Está reemplazando, por ejemplo, restaurantes, está reemplazando hoteles, ¿no? Ya en los hoteles se encuentran robots, ¿no? Ahorita no vemos robots en Bolivia así, pero ya vemos máquinas, ¿no ve? Para pedir nuestro menú, ya podemos pedir por el internet. Por ejemplo, ahorita con los deliveries ya eso está pasando, ¿no? Pedidos ya. Entras, escoges la comida, llamas, encargas, te lo traen, ¿no? Entonces ya está reemplazando eso. No es necesario ir al restaurante. Después también dice que los maestros van a ser reemplazados por las máquinas, ¿no? Por los robots. Entonces dice, los maestros dejarán de impartir conocimientos, ¿no? Entonces, en este texto nos dice, les leo un párrafo. Desde que el buscador Google, YouTube, etcétera, Siri y otros asistentes virtuales comenzaron a responder nuestras preguntas, el papel del docente como transmisor de información y conocimientos ha quedado rebasado. Eso es verdad. Si nos preguntamos quién es capaz de dar más información, un robot o un maestro o una maestra, ¿qué dirían ustedes? ¿Quién da más información? ¿Quién es capaz de dar más información? ¿La máquina o el profesor o la profesora en carne y hueso? Yo pienso que nosotros como personal daríamos mejor información porque la máquina, quiera o no uno, a veces te da cosas que no son, o sea, no vienen al caso, haces una pregunta y te dan cualquier respuesta. Entonces yo pienso que como personas nosotros estuviéramos capacitados de poder dar mejores respuestas, en mi opinión personal. No estoy muy de acuerdo en estar realizando preguntas a... No, mire, Dígame. ahí sí creo que no podemos. Por ejemplo, mire, si a un médico le preguntamos recetas, se va a acordar de algunas, pero la máquina nos va a dar miles de recetas más que el médico. Igual, el maestro, si una pregunta sobre, por ejemplo, una curiosidad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los hombres más altos del mundo? A ver, dígame 2 nombres usted de los hombres más altos del mundo. Bueno, aquí era el Tataque Kisberg, es el único que sé, en el otro no. Pero o sea, yo me refiero a preguntas, sí, yo sé que tú vas al Google y te dan 1000 respuestas. Exacto, a eso me refiero, más información, estamos diciendo, más información. Nos va a dar la máquina, nos va a dar cientos de nombres, hombres más altos del mundo. Entonces, la máquina es más capaz de dar información sobre cosas así, ¿no? No la persona, no, por más que sea un doctorado, no. El doctor no se va a acordar de miles de información que la máquina sí puede procesar rápidamente, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? La información. Pero este artículo nos dice lo siguiente, ahí va lo que usted está diciendo, ¿no? Los profesores, con la creciente automatización, dice, aunque los robots, ¿no?, reemplacen a muchos docentes, harán falta maestros, ¿no?, para ayudar a niños, adultos, jóvenes, a enseñarles habilidades blandas, como la ética, la empatía, el trabajo en equipo, la persistencia, la tolerancia al fracaso. Los robots y las tabletas, o sea, las tablets, van a reemplazar muchas de las funciones de transmisión de conocimientos, como esto que les he preguntado, ¿no?, de las personas más altas
Claro, la máquina nos va a ayudar en eso, que hoy cumplen los maestros, pero no van a poder ser más efectivos como los humanos, eso tiene razón usted, para fomentar la curiosidad, la creatividad, ¿no? Para mantener permanentemente actualizados y motivados a los adultos y a los jóvenes. Entonces, en eso no nos va a reemplazar la máquina, a los educadores, imposible que reemplace. Entonces, por eso, digamos, en la teorización, en todos los momentos del aprendizaje es importante plantear bien eso, ¿no? En este caso, en la teoría, no solo dar información. La información, si ustedes revisan en todos los textos, a ver, hagan ese trabajo, por favor, profes, búsquense módulos de los centros de educación alternativa en Bolivia. No solo de alternativa, también de regular, de las escuelas. Los textos, digamos, de 100 páginas, tendrán 60 páginas de información, ¿no? Mucha información. Pero eso ya no sirve en un texto. ¿Por qué? Porque esa información el participante lo puede buscar en el Google, lo puede buscar en otras fuentes y va a tener más información que ese texto, ¿no? Va a tener mejor información. Entonces, ¿qué tiene que tener el texto? Más que información solamente. Tiene que tener información, pero más que información, tiene que tener actividades que le permita al participante conocer, ¿no? Crear, ser crítico frente a esa información, a ese tema que le estamos planteando y dar sus opiniones, ¿no? También, dar su criterio también. Entonces, ojalá podamos lograr que con nuestras actividades en nuestro texto, más que poner información, pongamos actividades que permitan un conocimiento completo, ¿no? Completo. Tenga información, sepa organizar esa información, sepa criticar esa información, sepa utilizar bien esa información, sepa discernir para cómo lo va a utilizar esa información, ¿no? Eso es lo que estamos planteándoles en esta parte de la teoría. ¿Qué les parece? Profe Johnny, ya está ahora. A ver qué le parece. Para ir terminando, profe Justino, Elmer, a ver, Carlita Guzmán también está. Profe Carlita, ¿nos está escuchando? Sí, Licen, buen día. ¿Qué le parece eso que acabamos de decir? Ya estamos acabando nuestra sesión sobre la teoría. Momento Así de es, la... así es, Licen, como usted dice, hay varios momentos que nosotros no tomamos en cuenta al momento de la planificación y bueno, nos quieren a veces comparar a los maestros con robots. No podemos acumular tanta información, pero al momento de enseñar, bueno, nosotros nos capacitamos constantemente y vamos dando todo lo mejor de nosotros. Y ojalá podamos plasmarlo, ya gracias a su indicación, ojalá podamos plasmarlo de mejor manera en la planificación. A ver cómo nos va, Lice. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, no nos van a Lice, hacer... la palabra. Adelante, Víctor Hugo. Lice, yo pienso que lo que se está queriendo de cambiar, digamos, hasta este momento es de que, o sea, se cambia el mismo pensamiento, el paradigma, digamos, o sea, mental de lo que son nuestros participantes. Es que hasta ahora siempre, o sea, incluso estamos acostumbrados, o sea, tal vez un poco volviendo hacia atrás a lo de lo que es el colonialismo, digamos, ¿no? O sea, nos cuesta descolonizar esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo creo que con estas actividades lo que nos invita es un poco a poder dinamizar nuestras actividades, ¿no? Y de esa manera, de que el estudiante no solamente quede como que recibe la información y muere ahí, digamos, ¿no? Sino de que él pueda reactivar esa información, motivarla más que todo, y a través de eso él pueda tal vez construir algo propio, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos hace falta, ¿no? A nuestros estudiantes y a nosotros mismos a veces, ¿no? Como profesionales, porque a veces dudamos de algo de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, o estamos susceptibles a lo que no estamos seguros de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, yo pienso que esas actividades de alguna manera nos tienen que ayudar a reorientar, ¿no? Ese pensamiento de nuestros estudiantes a que las actividades
a creer en uno mismo, digamos, ¿no? Como estudiante mismo, de que es capaz de poder lograr algo que él se propone, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que este texto guía va a ser muy importante, planteado así o enfocado en ese sentido, para poder un poco despertar, digamos, la creatividad misma del estudiante. Pero ¿cómo se va a lograr eso? A través de cómo uno lo plantea, digamos, las actividades, ¿no? Porque si son, como usted decía, repetitivas, si son rutinarias, o sea, el mismo estudiante va a caer en lo mismo y no va a poder salir, digamos, de esa situación, ¿no? Entonces, pienso, bueno, desde mi punto de vista, así, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Bueno, José, ¿quiere decir algo? Ha Sí, prendido sí, su micrófono. hace rato, de hecho. Adelante. No, sí, yo quiero de todas formas particularizar en algo, ¿no? Y es que la teorización, asociando a lo que es el objetivo que ustedes tienen, queridos colegas, que es dar profesionalización técnica, no hay que dejar de mirarla también como un momento en el cual estamos compartiendo conocimientos, teorías, conceptos, metodologías, técnicas, procedimientos que forman parte de una especialidad, por tanto, forman parte de un ámbito académico, científico, ¿sí? Y ahí evidentemente que hay un conjunto de nociones que les tenemos que compartir dentro de lo que es ese proceso que ya más o menos lo hemos reflexionado, lo sabemos bastante bien, que es partir la práctica, teorizar, valorar y producir. Yo pienso que eso no hay que perder de vista eso, queridos colegas. Hay algo que nada más con esto cierro también para no alargar mucho mi participación. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos trabajando con los cacauteros y les compartimos esta noción de bioindicadores, que ellos no la manejaban, pero que sí tenían varias nociones, digamos, ahí por lo empírico, es decir, la tierra, los tipos de árboles y demás, que son indicadores de un buen suelo, pero nosotros como que hemos complementado. Y ahí me di cuenta de algo, bueno, nos dimos cuenta de algo que no estábamos ahí, que eso es tecnificar. Hacer ese conocimiento que ellos tienen más técnico, más académico, más sólido, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que tiene que estar bien presente en el momento de la teorización, sin perder de vista que hay algo que es un reto. Muchas gracias, José. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones, nos despedimos hasta la siguiente sesión y que sea buena jornada. Esperamos sus trabajos. Esperamos los trabajos que les estamos planteando en la actividad. Muchas gracias. Buen día. A usted las gracias, Alice. Buen día y también hasta la próxima con los colegas. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, buenos días.